Yo no sé, Tadeo. yo no Gracias. sé si para nosotros ya habrán publicado el calendario de exámenes. Voy a ver ahorita. Ya, licenciado. Dina, tu Ya, micrófono. licenciado. Ya, ¿verdad? Ya. Bueno, ya entonces estamos sobre la marcha. Patojo, sexto semestre, tenemos evaluación conmigo el 28 de noviembre. Entonces miren pues, Patojo, no nos vamos a complicar la existencia. Las clases que vamos a recibir con ustedes inician el 20. Ustedes inician el 20. Vamos a recibir clases hoy y mañana, 15 y 16, y la semana la siguiente semana que ustedes empiezan exámenes el 20 de noviembre, esa semana no vamos a tener clases, sino nos volvemos a ver hasta el día 28 de noviembre, que es la fecha en la que nos tenemos que evaluar. En la clase del día, en esta sesión y en las dos subsiguientes, voy a avanzar en el contenido. Y en la última sesión, yo les voy a procurar un repaso, vamos a platicar un poco, vamos a hablar acerca de los temas que hemos visto, las dudas que puedan surgir, y yo les voy a ir dando ciertos lineamientos que estoy más que seguro a ustedes les va a servir para su evaluación conmigo el día 28. Entonces, la clase básicamente que tendríamos que recibir el día 23, ahí le damos de largo, Patojo, ya son sus exámenes finales, esa no la vamos a recibir, ¿oyeron? Con esa nos quedamos para que ustedes estudien, para que ustedes avancen en el contenido del curso. Tenemos 3 sesiones entonces para poder tratar de terminar el programa del curso. Obviamente eso es muy poco, pero sí tenemos la forma de poder avanzar, ¿oyeron, Pato? Sí vamos a poder avanzar. Entonces, antes de empezar la sesión de este día, quisiera saber, patojos y patojas, si en relación a lo que hemos platicado, ustedes tienen alguna duda, quisieran hablar de algo respecto a lo que hemos platicado acá en estas últimas sesiones de clases, o estamos bien hasta donde vamos, porque de lo que de lo que habíamos nosotros platicado en la última sesión, si no mal lo recuerdo, había sido lo relacionado a la prueba, ¿verdad, jóvenes? Les di algunas definiciones de pruebas, de la prueba y todo eso. Y les dije, les hablé, por ejemplo, lo último que me recuerdo que fue de lo que platicamos fue de las características de la prueba, jóvenes, que conforme el artículo 181 y 183 del Código Procesal Penal, esta debe de ser objetiva, legal, útil, pertinente y no abundante, ¿va? Eso ustedes pueden al estudiar el artículo 181 y 183, les va a dar esos parámetros en relación a la prueba. Ahora bien, fíjense que aquí ya cambiamos, ¿verdad, patojos y patojas? Pero antes de entrar en materia, no hay dudas, ¿va? Estamos bien hasta donde vamos. Va, que cae otorga. Entonces, bueno, jóvenes, en relación a la prueba, como ya dijimos, ¿no? Como veníamos diciendo, artículos 181 y 183, da los lineamientos de la manera en la que la prueba debe de ser obtenida, y de esta forma su inclusión al proceso penal puede considerarse al final de manera legal. Mucho ojo, jóvenes, mucho ojo. Vean que aquí ya dejamos atrás los términos medios de investigación, medios de convicción que utilizábamos en etapa preparatoria e intermedia, porque aquí estamos a punto de generar prueba. Ya ofrecimos la prueba, ya ofrecimos esa prueba que se va a diligenciar,
en el debate, en una audiencia de ofrecimiento de prueba que se dio en el juzgado de primera instancia, después de haber llevado a cabo la audiencia de etapa intermedia, en donde el juez resolvió abrir a juicio en contra de la persona. Después de esa audiencia en donde se tomó esa decisión, señala una audiencia de ofrecimiento de prueba, y ahí en esa audiencia, los sujetos procesales deben de ofrecer la prueba que consideren pertinente, útil, para poder soportar la tesis que estén manejando. Ahora bien, habíamos platicado anteriormente también, ¿verdad, jóvenes? En relación a la cuestión esta de la prueba, de que al momento de ofrecerla se deben de seguir ciertos lineamientos. El artículo 343 así lo establece, en donde se indica que en esa audiencia de ofrecimiento en primera instancia, en el juzgado de primera instancia, la prueba debe de ser ofrecida de determinada forma para poder efectivamente ser admitida para diligenciarse en el debate. ¿Qué es lo que el juez acá va a determinar para que ella pueda ser efectivamente aceptada? Que la prueba no sea abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. Eso ya lo vimos. Pero estoy dándole yo una línea cronológica de dónde empieza a surgir la prueba, porque ahorita ya vamos nosotros a tratar de desarrollar o de diligenciar esa prueba que en algún momento el juez de primera instancia ya nos la dejó, ya nos la admitió. Es decir, en la etapa de investigación, no solo el Ministerio Público ya sabemos nosotros que tiene el monopolio de la persecución penal, jóvenes. Ellos tienen encomendado constitucionalmente realizar la investigación dentro de los procesos penales, dentro del proceso penal. Pero no son los, digamos, conforme la tesis que ellos pretendan o sobre la cual ellos pretendan fundamentar una acusación en su caso, no son los únicos que, digamos, pueden instar la prueba, jóvenes. O sea, ellos son los encargados de recabarla, y para que se tenga bien introducida al proceso penal, debe ser por medio de ellos, del MP. Entonces, a ustedes no les surge la incógnita de ¿qué hago si yo como abogado defensor o como sindicado le digo a mi abogado, mire, licenciado, fíjese que yo tengo un testigo, yo quisiera que él viniera a declarar, porque el día que dicen que yo maté a esa persona en ese lugar, estaba con él echándome los tragos a 50 kilómetros de distancia de ahí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Yo quisiera de que él viniera a declarar. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? Porque la ley y el Código Procesal Penal establece los mecanismos para la inclusión de la prueba al proceso penal. ¿Cuál es la forma correcta entonces, jóvenes? ¿Cómo le puede hacer el abogado defensor para que cuando el monopolio de la investigación, porque es un acto de investigación también, jóvenes, la declaración de un testigo? ¿Cómo le hace entonces el abogado defensor para que el testigo pueda efectivamente prestar su declaración? ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué se les ocurre a ustedes que tendría que hacer el abogado? Esa pregunta, patojos, esto que yo les voy a decir nunca se les va a olvidar. A mí no me lo enseñaron.
No porque haya tenido un mal catedrático, jóvenes, sino que porque esto es muy extenso. Pero yo les estoy transmitiendo lo que en la práctica es muy útil, ¿verdad? Y que muchas veces a nosotros también como catedráticos se nos pasa acá ilustrarlos a ustedes de esos aspectos, pero que uno llega al momento no sabe qué hacer, bajo. Llega al momento uno no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes que se puede hacer? ¿Cómo el abogado puede hacer de que ese medio de investigación allá, ¿verdad? Porque aquí digamos, ya estamos en otra etapa de debate, pero retrotraigámonos un poco a la etapa de investigación, a la etapa preparatoria. Podría ser el abogado para que le admitan a ese testigo. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Hablando de un testigo, puede ser cualquier medio de prueba, puede ser prueba documental, que se encuentre en algún lugar, pero que uno como particular no tiene acceso, un lugar público, por ejemplo, pero uno como particular no tiene acceso a poder requerir eso, pero el Ministerio Público sobre la base, vamos a ver, Ari, amplíese un poco más, pero el Ministerio Público, como tiene facultades legales, puede pedirlo, pero ¿qué hacemos? Daniel se lo debe de presentar al fiscal. Ajá, quizás plantear un incidente. Muy bien también, Amílcar. Lo del incidente pues está un poquito distante, sí, pero en algún caso bajo determinada situación en concreto podría ser. Pero por ahí ya ustedes van teniendo la idea, proponerlo al fiscal y todo eso, pero o sea, recordando de que nos regimos por el principio de legalidad, jóvenes, tenemos que tener claro de que eso debe de estar en la ley. Ofrecimiento de prueba, Irma, ofrecimiento de prueba, sí, va. Eso está bien, Irma. Si nos encontramos en la etapa de ofrecimiento de prueba, ya esa prueba era muy importante, ¿va? Y sí se puede ofrecer, aunque no sea diligenciado en la etapa preparatoria, pero ahí habremos quemado un cartucho, porque si nosotros tenemos esa prueba testimonial de esta persona desde antes de la audiencia de apertura a juicio, propongámosla para que en la audiencia intermedia no manden a juicio a mi patrocinado, sino que lo dejen libre. Probablemente le sobresean el proceso. O probablemente convenzamos al fiscal de que la persona pues no estaba así, no estaba ahí en el lugar, que él diligencia otros medios de investigación para corroborar la presencia de estas dos personas en ese otro lugar. Hablemos de un momento anterior. No hablemos, porque en el ofrecimiento de pruebas sí, se puede ofrecer, claro que sí, pero como les digo, ya habremos quemado un cartucho, porque ya habrán mandado a juicio a la persona. José, adelante. Buenas noches, Lick. ¿No entraría acá el artículo 381 del Código Procesal Penal, pruebas nuevas pruebas, perdón? No, fíjese, José, que en la etapa en la que yo les estoy hablando, nos estamos retrotrayendo un poquito a la etapa preparatoria. Miren pues, jóvenes. Amílcar, adelante. Declaración testimonial, dice el... Licenciado, buenas noches. No sé, ¿verdad? Pero yo creo que tal vez sería el artículo 181 en el segundo párrafo. Durante el juicio, los tribunales solo podrán proceder de oficio a la incorporación de prueba no ofrecidas por las partes, en las oportunidades y bajo las condiciones que fija la ley. Sí. Entonces, la oportunidad, les estoy hablando de que sea en la etapa preparatoria. Ahora, las condiciones que fija la ley, ¿cuáles son? ¿En dónde está? ¿Quién me lee el artículo 315? Mildred, ya hablamos del anticipo de prueba. Léanme el 315, por favor. ¿Quién me lo lee? Buenas noches, licenciado. Si quieres, lo leo. Gracias, claro que sí. Artículo 315. Proposición de diligencias. El imputado, las personas a quien se les haya dado intervención en el procedimiento, sus defensores y los mandatarios podrán proponer medios de investigación en cualquier momento del procedimiento preparatorio. El Ministerio Público los llevará a cabo
si los considera pertinentes y útiles, debiendo dejar constancia de su opinión contraria a los efectos que ulteriormente correspondan. En caso de negativa, el interesado podrá acudir al juez de paz o de primera instancia respectivo para que valore la necesidad de la práctica del medio de investigación propuesto. Muy amable, Leslie, gracias. Ahí tienen patojos. Esto no se comenta mucho porque, como les digo, son cuestiones muy prácticas, pero esa declaración de esa persona que dice que estaba conmigo a 50 kilómetros el día y hora que mataron a esa persona que dicen que yo maté, ¿verdad? Estábamos a 50 kilómetros, 60, 70 kilómetros. Entonces, la persona va a declarar y dice, pero si él estaba allá, ¿cómo es posible que ustedes lo estén ubicando ahí? Allá nos estábamos echando las cervezas. Y a las 7 de la noche que le dieron muerte a esta persona, él estaba ahí bebiendo alcohol conmigo. Entonces, bueno, ¿qué tiene que hacer el fiscal? ¿Qué tendría que hacer el fiscal? Porque ante el fiscal se va a presentar esa persona. O sea, el abogado le propone al fiscal esa diligencia. Y el fiscal, si le va bien a uno, se la recibe, jóvenes. Entonces, se la recibe y el fiscal tiene que corroborar que ese hecho sea cierto. Y en muchas ocasiones los fiscales, pues ellos vienen y dicen, no, mire, eso para mí, porque allí dice la ley, va si el fiscal no lo considera pertinente. El fiscal puede decir, no, yo no lo considero pertinente, tenemos suficiente para acusar a esta persona. Entonces uno va y si no se lo quiere dar, uno le pide por escrito la negativa al fiscal. Porque él por escrito le tiene que responder a uno por qué es que no quiere llevar a cabo, no quiere diligenciar ese medio de prueba. Esa diligencia, mejor, ese medio de investigación, esa diligencia. Entonces, con esa negativa uno se va con el juez y le va a decir, mire señor juez, le va a pedir audiencia oral, mandan a llamar al fiscal y le dicen, mire señor juez, fíjese que yo le propuse esto al fiscal con tiempo y él vino y no diligenció. La declaración de esta persona es útil derivado del hecho de que él posiciona a mi patrocinado en un lugar distinto, en el momento, en el día y hora que se dice de que él le dio muerte a la persona, a la víctima dentro del presente caso. Entonces, si lo está posicionando en un lugar distinto, o sea, ¿cómo es que él el día 8 de noviembre del año 2023 a las 19 horas hubiera estado allá en Escuintla conmigo si el MP dice que el 8 de noviembre del año 2023 a las 19 horas él estaba dando muerte a una persona en la zona 1 de la ciudad capital, por ejemplo? Más jóvenes. Entonces, esa es la forma legal de ir introduciendo un medio de investigación que si el juez en la etapa intermedia no lo analiza bien y digamos no es suficiente para quitarle, porque aparte de eso podrían haber cámaras que ubiquen tal vez no a la persona, sino que a un vehículo que estaba a nombre de esta persona ahí en el lugar en donde le dieron muerte a la víctima. Y la persona estaba en Escuintla, pero su vehículo no estaba con él. Y ahí se presume, o sea, hay una posibilidad de que él hubiera podido estar ahí, porque es su vehículo, ¿no? Entonces, se tiene esa duda en la audiencia intermedia. Pero desde aquí ya se van originando, a través de la proposición de diligencias, ya se va originando la que en el momento del debate oral y público, dada esta situación que no le genera certeza alguna al juez de que la persona no haya participado en el hecho, ya en la audiencia de debate oral y público, esa diligencia que se propuso se puede convertir en una prueba. Cuando en la audiencia de ofrecimiento de prueba, después de que el juez, bueno, le habría juicio porque su carro estaba allá y usted estaba allá, pero vamos a ver al debate que ahí ante el contradictorio todo se enfrenta y con lo que hay, a ver qué pasa.
No tengo la certeza de que usted tampoco no haya podido estar ahí. Entonces, le abre a juicio, se ofrece como prueba esa declaración y ya se va a interrogar al testigo allá a debate. Pero son los medios a través de los cuales legalmente los que en un momento pueden ser llamados medios de investigación, posteriormente prueba, deben ser introducidos al proceso penal. ¿Cuál es la otra? Por ahí la dijo la compañerita, el ofrecimiento de prueba. Puede ser de que no, ya le abrieron a juicio, pero metamos a esta persona para que vaya a declarar allá porque a él le consta que allá estaba usted. Y lo metemos a través de la audiencia de ofrecimiento, en la audiencia de ofrecimiento de prueba. ¿Cuál otra? Obviamente el artículo 381, de donde se desprende las nuevas pruebas ya en el debate oral y público. Pero eso yo ahorita se lo voy a explicar a continuación, porque es un poquito más complicado eso. El orden, bueno, lo relacionado a las nuevas pruebas, jóvenes, es un poco complicado que a uno un tribunal de sentencia le reciba nuevas pruebas. Es difícil, la verdad es difícil, porque la presunción de inocencia, que es la que se tiene que quebrantar en esta etapa del proceso penal para poder condenar al sindicado, para que al sindicado se le pueda encontrar responsable penalmente y pueda hacerse acreedor de una condena penal, en determinados puntos para ciertos jueces, no para todos, es más una utopía, jóvenes. O sea, es algo en lo que se cree, pero es algo que está en la teoría, que está en la ley, pero realmente no está en la creencia del juez. Hay quienes creen de que porque la persona lo ingresan al sistema de justicia, ya desde ahí ya va mal, o sea, y no vayamos muy lejos. El sistema de justicia especializado en materia de femicidio, jóvenes, el hombre que ingresa al sistema nunca sale bien librado, jóvenes, nunca sale bien librado. Entonces, es porque las juezas o los jueces que imparten este tipo de justicia realmente es difícil entender cuáles son las convicciones de ellos. No hablo de todos, ¿va? Porque he visto sentencias absolutorias ya en debate, ¿va? En femicidio, no todos, pero al menos en lo que es primera instancia, para el hombre es complicado entrar al sistema, a ese sistema. Entonces, no se van por los hechos, sino que giran su accionar en torno al hecho de que están juzgando situaciones especializadas, y por el hecho de que exista una denuncia en contra de la persona, pues ya se hace acreedor de una condena. Obviamente se presenta investigación y todo, pero miren, jóvenes, yo he ido a unas audiencias ahí que qué barbaridad en primera instancia. También he conseguido sobreseimientos en primera instancia ahí también, fíjense, jóvenes. O sea, por eso les digo, de todo hay, pero es un poquito difícil. El porcentaje de casos que se abren a juicio ahí es abismal, jóvenes, o sea, es muy grande. Pero bueno, esto es como complemento al hecho de que ustedes deben de tener claro, si algún día llegan a ser jueces, que no tengo la menor duda que cualquiera de ustedes que se haya planteado esa idea lo va a conseguir. Cuando lleguen a ser jueces, ustedes deben de juzgar sobre la base de las pruebas que les presentan, jóvenes. En nuestro ámbito no es lo que se sabe, porque aquí el MP cuando llega con su tesis ante el juez es que mire, él es culpable, él hizo esto, pero las pruebas no le alcanzan. Es que eso es lo que yo sé, a mí me contaron, pero ¿dónde está la declaración de quien se lo contó? También el abogado por su parte llega con el juez
Uno de abogado no tiene acceso con los jueces como el MP, jóvenes, porque se escudan mucho en el trabajo entre instituciones, pero uno no tiene, hay jueces que son muy educados y sí lo saludan a uno y todo, pero no tiene ese acceso que tienen los fiscales, jóvenes. Entonces, el abogado también por su lado, no, mire señor juez, es que ya uno maneja su tesis, su teoría también, jóvenes, pero aquí al juez le van a llegar a contar versiones distintas, pero el juez debe de resolver sobre la base de la prueba que se le presenta, porque esa es precisamente, o mejor dicho, porque la finalidad de las pruebas es producir certeza en el juez, ¿verdad? Las pruebas se originan o se desarrollan dentro de un juicio, dentro de un proceso, para llegar a demostrar la verdad real o material de los hechos, la verdad histórica en el caso del proceso penal, porque aquí lo que estamos juzgando es un hecho que se dio en el pasado. Va, jóvenes, eso es lo que se juzga, una verdad histórica. Entonces, ahí es donde el juez se debe de escudar. Es que a mí me presentaron esto. ¿Qué quieren que yo haga con esto? Aquí está la declaración de fulano. Dice que él vio cuando accionó el arma de fuego. Aquí está la declaración de sultano, que vio cuando con un arma blanca, con un cuchillo, lo estaba asaltando en tal lugar. Lo identificó en un álbum que le pusieron a la vista. La finalidad de la prueba, jóvenes, producir certeza en quien juzga. De esa cuenta, habíamos empezado a hablar el otro día, jóvenes, en cuanto al orden en el que en la etapa de debate oral y público la prueba debe ser recibida. Porque hay un orden, jóvenes. O sea, no es que la prueba ya se ofreció y bueno, sencillamente vamos y la recibimos allá en el proceso, en el debate oral y público, y eso es todo. Entonces, hay un orden para recibir las pruebas, ¿va? El Código Procesal Penal establece en sus artículos 376, 377, 380 el orden en el que esa prueba va a ser recibida. En primera instancia, ¿se recibe quién? A los peritos. Lo recibe a los peritos. Luego se recibe a los testigos y luego se reciben los otros medios de prueba, dentro de ellos los documentales y la evidencia material, jóvenes, o cosas que hayan sido incautadas y que constituyan prueba dentro del proceso penal. En este apartado, a este punto, mis estimados y estimadas estudiantes, me parece importante a ustedes expresarles el hecho de que uno, fíjense, jóvenes, de que únicamente dice, bueno, recibimos en su orden a los peritos. Ese orden, antes de decir lo que les voy a decir, ese orden puede ser alterado, jóvenes. Es decir, se cita a todo el mundo en la audiencia de inicio de debate y vamos a tratar de empezar a recibir a los peritos. Ah, pero eran dos peritos, porque hay dos peritajes aquí, un peritaje balístico y un peritaje forense, médico forense, pero no vinieron los peritos. Bueno, entonces, ¿tenemos testigos? Sí, fíjese que hay testigos. Ah, bueno, empecemos a recibir a los testigos. Empiezan a recibir a los testigos. Si hay tiempo todavía, se puede recibir la prueba documental, ¿va? Y la evidencia material, y se señala otra audiencia para recibir a los peritos. Y de igual manera en el caso de los testigos. Pero sí es importante de que todos lleguen a la audiencia de inicio de debate, porque no se sabe qué tanta prueba alcanzará a ser recibida. Pero aquí hay algo muy, muy importante
que junto con las reglas que deben de ser observadas para la recepción de la prueba, que están en los artículos que les acabo de mencionar, porque ahí están las reglas contenidas para la recepción de la prueba, junto con esas reglas, jóvenes, ustedes deben de, ya siendo fiscales, ya siendo abogados defensores, a ellos dos o patrocinando a un querellante o patrocinando a un tercero civil demandado, civilmente demandado, perdón, ustedes deben de tener muy claro que en esta fase que se encuentra contenida, que se encuentra o que se desarrolla dentro del debate oral y público, ustedes tienen que ser muy ávidos para formular cuestionamientos. Muy ávidos. Es decir, perdona. Es decir, ustedes deben de saber qué preguntar, cuándo preguntar y cómo preguntarlo. Eso realmente no es materia de este curso, jóvenes. Esto que yo les estoy diciendo va más encaminado a un curso de oratoria forense u oratoria dentro del litigio, por ejemplo, ¿verdad? O en la maestría de Derecho Procesal Penal, que ya uno le enseña. Hay cursos específicos, un semestre, uno pasa hablando concretamente de esto, fíjense, patojos, del interrogatorio, de la forma de interrogar, de la fórmula, de la manera de argumentación jurídica se llama, de la forma de argumentar jurídicamente, porque esa es una forma de argumentar a través del cuestionamiento, fíjense para todos. Entonces, eso se ve, ya lo examina uno a fondo en maestría, pero le despierta a uno la capacidad de poder cuestionar a la persona. Porque miren, jóvenes, cuando ustedes ya se encuentren desempeñando sus labores como profesionales del derecho, ténganlo por seguro, ténganlo por muy, muy seguro, de que no es fácil cuando ustedes se sientan frente a una persona, ¿va? De la cual van a escuchar su testimonio y las preguntas las tienen que fabricar sobre la marcha. Porque ustedes pueden llevar del estudio del expediente, de la declaración que fue a dar a la sede ministerial la persona que está ahí de testigo, si es que fue a sede ministerial a dar esa declaración, si es que fue allá. Porque puede ser de que no haya ido y ahí en el ofrecimiento de prueba, como dijo la compañerita, se ofreció la declaración y no tenemos nada de lo que esta persona va a decir, no sabemos qué es lo que va a ir a decir. Entonces, con el conocimiento que ustedes tienen del caso concreto, el escenario que ustedes tienen de ese caso concreto, ¿va? Van a introducir la declaración de esa persona en ese escenario y tienen que tener esa habilidad mental para poder establecer si la persona está fallando en algún punto en su testimonio. Les estoy hablando de la declaración del testigo. Es en el mismo sentido con el perito, porque con el perito, si bien él va a ratificar o ampliar su dictamen, ustedes de igual manera se tienen que contextualizar dentro del dictamen que él dio, y ya son ustedes los que, sabiendo qué fue lo que él dijo y entendiendo perfectamente, porque aunque uno no sea criminalista para conocer de balística a profundidad, o médico
para conocer de medicina a profundidad, la obligación de uno de abogado es entender la terminología que dentro de un proceso penal se maneja. Bueno, no dentro de un proceso penal, realmente es dentro de cualquier clase de proceso o juicio. Para nosotros, proceso penal, acá. Pero uno debe conocer perfectamente cuál es la terminología que se maneja. ¿Para qué? Para poder cuestionar. Y por muy, ¿cómo les dijera yo? Por muy insignificante o poco importante que ustedes piensen que es la pregunta que ustedes le van a hacer a la persona, no saben qué les va a responder. Y lo que esa persona a ustedes les responda es lo que les va a servir a ustedes. Si establece determinada contradicción, es lo que a ustedes les va a servir para una de las fases finales del debate, que es la discusión final y la clausura, porque ahí es donde uno ataca todas las deficiencias que surgieron a lo largo del debate. Como abogado defensor, como fiscal, robustece o trata de magnificar o engrandecer todas las respuestas que dieron los testigos, las respuestas que dieron los peritos, ¿va? Tratando de terminar de amarrar el tamal, ¿va, jóvenes? Pero técnicamente se dice concatenando los hechos. Así es. ¿Va? Concatenando los hechos a través de la prueba que ahí se originó. Pero es muy importante, eso sí no se les olvide, jóvenes. Nunca. De ahí, si ustedes tienen, es muy importante el hecho que ustedes sepan preguntar. Si ustedes tienen la oportunidad de especializarse en ese rubro, háganlo. Ustedes no tienen idea de que si saben o quieren ustedes ejercer el derecho penal, ustedes no tienen idea de la utilidad que eso tiene. Porque una contradicción, no pueden existir contradicciones. ¿Me entienden, jóvenes? Porque la verdad es única. Una persona puede decir por el transcurso del tiempo, no me acuerdo. ¿Va? Pero un testigo que uno presenta y le va a preguntar uno, mire usted, ¿se recuerda la ropa que la persona fulano de tal llevaba ese día? Sí, llevaba una camisa roja. Y va a ver uno el álbum, en el momento en el que lo aprendieron, si le tomaron fotos y carga una camisa negra. Cargaba una camisa. Ahí empieza a perder credibilidad el testimonio del testigo. Pero ustedes tienen que tener todo eso en un momento, con el conocimiento que tienen del caso, tienen que tener todo eso en sus cabezas en ese mismo instante. Entonces, es muy importante, patojos, que nunca vayan a olvidar esto. Por eso yo me tomé un momento, lejos de hablar de las reglas para la recepción de la prueba, que es más fácil que ustedes las analicen y las vean por su lado, porque realmente no reviste mayor complejidad. Quise tomarme el punto para hablarles de algo muy importante como lo es esto. ¿Qué, cómo y cuándo preguntar? ¿Qué, cómo y cuándo? ¿Qué pregunto? ¿Cómo lo pregunto? ¿Y cuándo lo pregunto? Hace poco, en esta semana, no, la semana antepasada, yo tuve una audiencia en donde se recibió la declaración de un agente de la Policía Nacional Civil. Entonces, les voy a contar esto como pura anécdota, jóvenes, pero
Yo se los hago ver porque, o sea, a mí me interesa que ustedes sepan a qué se van a enfrentar, a qué se enfrenta uno de afuera. Eran 2 agentes, ya habíamos recibido la declaración de uno. El anterior, yo entre las preguntas que le hice, le dije, mire señor, ya vimos de que Procuraduría General de la Nación le preguntó si usted conocía a esta persona, mi patrocinado, ¿va? Si lo había visto en el momento del operativo o algo, y usted ya respondió que no. Solo para que quede constancia aquí en el registro y nos quede totalmente claro al primer policía. Alguna de las personas aquí en esta sala de audiencia, cualquiera de nosotros, estuvo presente al momento en el que el operativo fue realizado. Y obviamente su respuesta fue no. Ninguno. Nadie. Ah, bueno. Perfecto. Pero el otro agente no había llegado y fue el que lo citaron hace un par de semanas. Hace 2 semanas creo que fue eso. Pero a mí me llamó la atención una cosa, fíjense, patojos. Cuando yo llegué a la sala de audiencias, el policía se le quedó viendo a mi patrocinado como que lo conocía. Y cuando nos sentamos, yo le pregunté a mi patrocinado, yo ya se lo había preguntado, se lo volví a cuestionar. Usted estuvo en ese operativo que hicieron. Dígame la verdad, le dije yo, porque con que le oculten las cosas al abogado, el problema no se aparece, tampoco se hace más pequeño. Es decir, los problemas no desaparecen, jóvenes, y eso a ustedes les va a pasar en la práctica cuando los contraten. Ustedes pregunten de primero. Uno no es el juez, el rol de juez lo va a ejercer alguien más, pero a uno le tienen que decir la verdad, porque uno tiene que saber con qué va a lidiar, porque en cualquier rato el MP le saca un par de folios que no le dio a uno en las copias y le dice al juez, mira señor juez, fíjese que se me había quedado esto, y cuando le enseñan a uno fotos o conversaciones, uno se va de espaldas, ¿no, jóvenes? ¿Y qué hago aquí? Dice uno. Entonces le pregunté a mi patrocinador, no, yo no estuve ahí, o sea, yo no fui, yo no estaba ahí. Ah, bueno, le dije. Pero ¿qué me indicó mi sentido común, patojos? Yo había visto el gesto de la gente de policía. Y fuera cierto o no que mi patrocinado estuviera estado ahí en ese momento, ¿verdad? Porque ya un policía, un agente que había participado en el operativo, había dicho que no antes, y este era otro. ¿Qué me indicó a mí el sentido común? Claro que sí lo interrogué. ¿Qué le pregunté? Sabía que le iba a preguntar. ¿Cómo se lo iba a preguntar? Sabía cómo se lo iba a preguntar, de las preguntas que le iba a hacer. ¿Cuándo iba a preguntar? Sabía yo de todas las preguntas que tenía que hacer, cuándo las tenía que hacer, excepto una, que no la hice. La pregunta que le hice al policía anterior, no se la hice a él, para no arriesgarme a que me respondiera, sí, licenciado. Él estuvo ahí presente. Y esa no es trampa, jóvenes. Tampoco estoy mintiendo. Sencillamente, como profesional del derecho, a quien le encomendaron la defensa de determinados intereses, debe de reaccionar uno conforme su buen juicio también. Y si lo que va a hacer uno va a desembocar en una acción o va a finalizar en una acción que más bien va a perjudicar a esa persona que le encomendó su libertad, su seguridad financiera, lo que sea, mejor ni me meto a jóvenes. O sea,
mejor ni me meto. Entonces, tiene que tener uno mucho cuidado, patojos. Como les digo, yo al momento de emitir mis conclusiones, ¿qué fue lo que dije? Ninguno de los... Bueno, de hecho la de la PGN le preguntó a él lo mismo. Si mi patrocinado había estado en el operativo, le dijo que no. Pero yo no me quise arriesgar. Y mejor no presioné. Porque vi la actitud que había tenido esta persona cuando él nomás entró, se le quedó viendo a él. Íbamos entrando 3 personas. Pues se le quedó viendo a él. Entonces, mejor no arriesgar, jóvenes. ¿Cuándo? ¿Qué, cómo y cuándo preguntar? Los interrogatorios son fundamentales para ganar un juicio. Esos a ustedes se los van a enseñar en algún momento cuando ya hayan superado un poco esto y decidan especializarse, ¿va? Pero si en algún punto ustedes pueden desarrollar o llevar a cabo algún curso, ¿va? Preparándose en ese sentido, tómenlo, porque no saben la utilidad que eso tiene, patojos. O sea, es una actividad que pareciera ser sencilla, y realmente cuando uno adquiere práctica lo es, o sea, ya lo es, pero debe estar uno atento al entorno, a lo que pasa, sus 5 sentidos ahí, ¿va? Porque de la declaración de las personas, de la ratificación de un peritaje, de lo que un perito vaya a decir, surgen las preguntas. Uno puede llevar algo de entrada ya preparado, ahí por escrito, y le voy a preguntar esto, lo otro, aquí y allá. Pero puede ser de que la persona ya ahí decida hablar más. Y cuando deciden hablar más, ahí es donde uno empieza, como en el privado, a jóvenes, así se lo empiezan a llevar a uno. Entonces, es muy importante esta actividad dentro del debate. Los lineamientos en cuanto a la recepción de la prueba, ustedes los van a encontrar o los van a leer desde el artículo 376 en adelante hasta el 380. Antes de pasar a hablar de las nuevas pruebas, les he de decir que el artículo 380 es el artículo que se utiliza como fundamento para que en las diligencias de anticipo de prueba de la que ya hablamos en unas sesiones anteriores, para que en esas diligencias se le puedan poner a la vista a la persona que va a rendir declaración álbumes fotográficos en donde conste o en donde obre la fotografía de la persona que se pretende, por ejemplo, individualizar o identificar, ¿verdad, jóvenes? Ahí se les pone a la vista en las audiencias de anticipo de prueba conforme este artículo. Los documentos serán leídos y exhibidos en el debate con indicación de su origen. El tribunal, excepcionalmente, con acuerdo de las partes, podrá rescindir de la lectura íntegra de documentos o informes escritos sobre la reproducción total de una grabación, dando a conocer su contenido esencial y ordenado su lectura o reproducción parcial. Las cosas y otros elementos de convicción secuestrados serán exhibidos en el debate. Las grabaciones y elementos de prueba audiovisuales se reproducirán en la audiencia según la forma habitual. Todos los elementos de convicción podrán ser presentados a los peritos y a los testigos durante sus declaraciones para invitarlos a reconocerlos o a informar lo que fuere pertinente. Sobre la base de ese segundo párrafo del artículo 380 es que los fiscales en la audiencia de anticipo de prueba piden autorización al juez para que se le pueda presentar álbumes a las personas para que lo reconozcan. Dependiendo del momento procesal en el que la audiencia de anticipo se esté llevando a prueba, para mí hay un momento en el que no procede esto, jóvenes. La identificación de una persona a través de una fotografía, que es a partir de cuando la persona ya ha sido ligada a proceso.
Cuando la persona ya ha sido ligada a procesos, jóvenes, o sea, ya se le individualizó, ya sabemos quién es. Entonces, esta actividad establecida en el artículo, en el segundo párrafo del artículo 380 del Código Procesal Penal, es tendiente única y exclusivamente a tratar de establecer la identificación del sindicado. O sea, tratar de establecer concretamente quién es él. Pero fíjense, jóvenes, que nuestro Código Procesal Penal es tan sabio no, tan completo, ¿va? Que establece la práctica de esa diligencia para el reconocimiento de una persona a través de los artículos 246 y 247 del Código Procesal Penal. Es decir, la diligencia es distinta, sin embargo, es certera. Porque dice, cuando fuere necesario individualizar al imputado, se ordenará su reconocimiento en fila de personas de la manera siguiente. Es más certera. Porque ¿qué pasa acá? Se ponen, mire, patojos, en una sala, se ponen, no sé si 5 o 6 personas, más el sindicado o la sindicada. Hay un vidrio en el que de un lado, como el de ¿cómo se llama? Las estaciones policiales de Estados Unidos, vagones. De un lado uno puede ver todo para allá, pero de allá no lo miran a uno para este lado. Y aquí está la víctima con el abogado defensor. No, eso no es la cámara GESEL. Eso no es la cámara GESEL, amiga. La cámara GESEL es un mecanismo instituido para poder recibir declaraciones de víctimas menores de edad. Y sí se recibe de esa manera, solo que es en un cuarto, en una habitación lúdica se le denomina. En una habitación en donde está adornada así como para niños o adolescentes, es muy acogedora y es a través de una psicóloga que las personas del otro lado del vidrio le hacen llegar las preguntas a la víctima. Eso es distinto. Entonces, el reconocimiento en fila de personas lo hace la víctima de este lado del vidrio. Ahí está, sí, muy bien, Amilcar. Ahí está el abogado defensor del sindicado, el abogado de la víctima, si lo tiene. Ahora el Instituto de Atención a la Víctima los acompaña también, aunque no tengan para costear abogado, pueden pedir la asistencia del Instituto de Atención a la Víctima. Ahí está el fiscal del MP, el juez, el auxiliar judicial. Y ya se le invita a la persona a reconocer, ¿va? Que indique ahí quién fue el que ejecutó el ilícito sobre él, o a algún testigo. Puede que no sea necesariamente la víctima, sino que algún testigo. Pero eso es posible hacerlo únicamente ya cuando la persona está ligada a proceso. Antes de estar ligado a proceso, pues obviamente no se puede tener a la persona. En algunos casos ya se le ha individualizado, pero los fiscales salen con sus cosas de que no, que por la revictimización, pero la víctima, en el caso de que sea la víctima la que lo haya de reconocer, ella puede nunca verlo. Podría nunca verlo si así lo pide. Puede pedir inclusive que en una audiencia en donde estén ahí se le ponga un biombo, una pared de esas extendibles así para no verlo de frente. Es decir, hay mecanismos para evitar todo ese tipo de cuestiones, pero la mala práctica que se da es que los fiscales muchas veces piden las declaraciones en cámara GESEL, por ejemplo, porque las piden en anticipo de prueba, o las declaraciones de la víctima o de los testigos en anticipo de prueba, y la persona ya estando ligada a proceso, piden que se proceda de esta manera, que ahí se le muestre a la persona un álbum fotográfico para que lo reconozca. Y eso para mí es ilegal, jóvenes, porque
en cualquiera de los casos, podrían pedir la diligencia de reconocimiento en fila de personas y declaración testimonial en calidad de anticipo de prueba. ¿Verdad? Así lo podrían pedir. Pero ellos ya encontraron el mecanismo, porque así lo hacen ahora. ¿Va? Ya la persona ligada a proceso pide la declaración en calidad de anticipo de prueba, y en cualquiera de los casos, pues, es necesario que se tenga la certeza de quién es la persona, ¿verdad?, a la que se está refiriendo la víctima que está declarando. Ahí le ponen el álbum. Ahí le ponen el álbum. Entonces, es una mala práctica, pero yo se los dejo en el tintero para que ustedes pues tengan idea de cómo es que se manejan las cosas, pero hay una forma adecuada en la que legalmente, o se ajusta mejor al marco procesal penal que en estos tiempos nosotros manejamos. Bueno, ¿alguna duda? ¿No? No, licenciado. Pruebas. Edwin, dígame. No, licenciado, todo bien, como usted preguntó. Todo claro. Va. No, gracias, claro que sí. Bueno, nuevas pruebas, patojos y patojas, nuevas pruebas. El tribunal, después de haber desahogado las pruebas, ¿va, jóvenes? Después de haber diligenciado, mejor dicho, los medios de prueba legalmente admitidos para ser diligenciados en esta etapa procesal, el tribunal podrá ordenar, aún de oficio, que nunca lo he visto, la recepción de nuevos medios de prueba, si en el curso del debate resultaren indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. En este caso, la audiencia será suspendida a petición de alguna de las partes por un plazo no mayor de 5 días. También podrá citar a los peritos si sus dictámenes resultaren insuficientes, si las operaciones periciales necesarias serán practicadas en la misma audiencia cuando fuere posible. Entonces, ¿cómo puede ser que se dé esto? Miren pues, patojos y patojas. Aquí se están diligenciando ya las pruebas, ¿verdad? En un juicio en un proceso penal abierto por el delito de asesinato, una cuestión de un poquito de mayor impacto social, fue ofrecida como testigo Mayra Díaz, la señora Mayra Díaz. Y la jueza de primera instancia admitió ese medio de prueba. No había sido llevada a la fiscalía para que declarara. Sencillamente, pues, se pasó y la encontraron por ahí, ¿verdad? Y se ofreció y se aceptó. Pero no se sabe realmente qué tan determinante es su declaración. Bueno, vámonos al debate. No se tienen antecedentes de qué es lo que ella va a ir a decir. Y realmente no dice nada bueno en relación al hecho. Ella dice que sí le consta de que al señor Juan Pérez le dieron muerte el día 8 de noviembre del año 2023 a las 19 horas en la zona 1 de la ciudad capital, ya sentada ahí en el debate, porque no tenemos el antecedente de la declaración en sede ministerial, porque no la habían encontrado antes, ya ahí sentada en el debate. Bueno, usted sabe entonces, es que usted se acercó a la fiscalía y dijo que tenía información, sí, pero entonces a usted le consta de que es la persona que está ahí sentada quien le dio muerte a la víctima, al señor Juan Pérez, la señora Mayra Díaz. Pues mire, para serle honesto,
o para serle honesta, yo estaba en el lugar el día y hora en el que le dieron muerte al señor Juan Pérez, pero estoy frente al problema que desde donde yo estaba había una pared que me impedía tener una visibilidad clara de lo que estaba sucediendo. Pero entonces, ¿qué está haciendo aquí? Porque realmente eso no es determinante para el juicio, para el proceso. Es que esa pared finalizaba, yo estaba como a 4 metros de la pared y finalizaba, o sea, como a los 6, 7 metros, todavía corrían 2, 3 metros para allá aún. Y al otro lado de esa pared, ¿verdad? No al otro lado, sino que ya cruzando el lindero de esa pared, en donde se tiene una visión clara de la escena del crimen, se encontraba el señor Pedro López. Y él, cuando se efectuaron los disparos, pudo apreciar claramente hacia la escena del crimen, que se encontraba del otro lado de la pared, aproximadamente a unos 5 o 6 metros de distancia de él, del señor Pedro López. Ah, bueno. Ella no proporcionó nada relevante en relación al hecho en sí. ¿Y usted conoce al señor Pedro López? Sí. Yo tengo mi negocio, frente a esa pared yo tengo mi negocio, es una carnicería, y la pollería que está a la par es propiedad de él. A juicio de ustedes, patojos, no debería el tribunal, aunque ninguna parte se lo pidiera, no debería el tribunal mandar a llamar al señor Pedro López. A juicio de ustedes. Sí, debería de mandar la imagen. ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Es suficiente o no para poderlo mandar a llamar? A ver, no estén tan chiviados, hombre. A mi parecer, sí, Lick. Sí, muy bien. Sí. Exacto, sí, Irmas, también Amílcar, sí. Bien, Álvaro, sí. Sí, Jeffrey. Hay que mandarlo a llamar. Hay que mandarlo a llamar porque la señora está diciendo que ella vio que él vio. Entonces, vamos a ver qué pasa. Porque lo fundamental con el señor Pedro López será el hecho que al tenerlo sentado allá en el estrado, el fiscal le pueda preguntar, y usted estaría en la capacidad de reconocer a la persona que le dio muerte al señor Juan Pérez, y que le responda que sí. ¿Podría indicarnos si esa persona está en esta sala de audiencias? Podría decirle que sí. Podría señalarlo. Podría señalarlo. Acorde a las indicaciones que dio la señora Diana Guzmán. Así se generan las nuevas pruebas, jóvenes. Pero no se va a generar algo que es completamente inútil. Es decir, sí, fíjese que el señor Pedro López se encontraba un poquito más adelante de mí, pero él estaba al final de la pared y realmente no estoy segura si él pudo haber visto o no. Porque él igual estaba de este lado, no estaba en una posición privilegiada para poder ver de frente la escena del crimen. Y como los tribunales de sentencia padecen de agendas saturadas, pues
Ahí viene el problema, patojos, de, bueno, ¿cómo le hacemos? ¿Será que lo citamos? ¿Será que no lo citamos? ¿Qué hacemos? ¿Lo llamamos? ¿No lo llamamos? ¿Para dónde agarramos? Bueno, ¿qué les diré? ¿Va? Pero así es como se generan las nuevas pruebas dentro del debate, ¿va, jóvenes? O sea, de lo que ya venía, surge algo que debe ser determinante para el juicio. Debe ser determinante. Si no es determinante, ¿verdad? Porque los jueces preguntan, tienen a las partes, no es que ellos de oficio digan sí o no, ellos preguntan, ¿tienen nueva prueba que ofrecer? Uno puede meterse a ofrecer nueva prueba. Pero lo ideal, no lo ideal, la línea que se trae acá, o que debe de respetarse, es en cuanto a que esa prueba debe de surgir de los propios elementos de acá, probatorios. ¿Por qué? Porque si es alguna otra prueba, lo que le van a decir, usted tuvo el momento del ofrecimiento de prueba para haberla introducido legalmente. No es que haya surgido de aquí. No surgió de aquí. Y si no surgió de aquí, usted la pudo haber compuesto en cualquier momento. Cualquier cosa le pueden decir a uno. O sea, lo ideal es que son medios de prueba, y por eso mismo el artículo lo dice. Si en el curso del debate resultaran indispensables o manifiestamente útiles. Entonces, así es como se maneja. Y como les digo, tiene que haber. Sephora, díganme. Ana, tiene que haber algo, ¿verdad?, de donde provengan esos nuevos medios de prueba que pretenden ser diligenciados, ¿verdad, jóvenes? No puede surgir así de la nada. No tenga pena, Sephora, no se preocupe. No puede surgir así de la nada. Bueno, ¿está clara lo relacionado a la recepción de los nuevos medios de prueba? Sí. Discusión final y clausura. En la siguiente clase, el día de mañana, vamos a empezar a hablar de la sentencia, cómo es que ellos deliberan y cuáles las reglas que deben de seguir. Asimismo, de las formas de valoración de la prueba. Pero tenemos precisamente 15 minutos y yo creo que es justo lo que necesitamos para poder hablar de este paso que debe ser desarrollado dentro de la etapa de debate oral y público. Discusión final y clausura. ¿Qué vamos a discutir aquí, patojos? ¿Qué le vamos a presentar al tribunal ahí? Yo siempre les hablo de un lado del escritorio, jóvenes, de un lado del estrado, como abogado defensor o como fiscal. Como jueces, ya nos va a tocar ahorita adelante en relación a lo de la sentencia, cuál es la función del tribunal, porque el tribunal no es solo que esté ahí sentado, jóvenes, oyendo y oyendo y oyendo. No, el tribunal tiene una función también, y es al momento ahorita de dictar sentencia en donde ya vamos a ver cuál es la función que desarrollan. Pero este pequeño paso, ¿en qué consiste? ¿Qué tenemos que presentar? ¿Se acuerdan en los alegatos de apertura que yo les hablé al principio, al iniciar el debate? ¿Qué les dije? Bueno, patojos, aquí lo que hay que indicarle al tribunal es qué es lo que va a pasar ahí, según nuestra tesis, según nuestra postura. ¿Qué le vamos a presentar ahorita entonces al tribunal en esta fase, en la discusión final y clausura del debate? ¿Qué le vamos a presentar, joven? José, adelante, José. Pues según los alegatos de apertura, nosotros mostrábamos qué podía pasar de acuerdo a nuestra tesis. Entonces creo que tendríamos que concluimos con que nuestra tesis era correcta, o si somos defensores, probar la inocencia de nuestro defendido. Muy bien, José, excelente. Vamos a ver, Edwin. Sí, licenciado, casi de acuerdo con lo que dijo José. En ese discurso que vamos a dar, vamos a plantear, ya sea como fiscales o como defensores, en uno la tesis y en el otro la antitesis, para votar lo que el Ministerio Público está exponiendo, de acuerdo a todo lo que se expuso durante la audiencia. Muy bien, Edwin.
Excelente, patojos. ¿Saben qué vamos a ir a hacer ahí, jóvenes? En esta pequeña fase del debate, a presentarle al tribunal nuestras conclusiones, tal y como lo dijo José. En eso radica la parte más importante de esta pequeña fase, la presentación de nuestras conclusiones. El por qué no se le debe de dar valor probatorio a esos documentos que el Ministerio Público presentó, porque fueron introducidos al debate de una manera ilegal, de una manera ilegítima. El por qué no se le debe de dar valor probatorio a la declaración de este testigo, el por qué no se le debe de dar valor probatorio a la declaración de tal perito, derivado de tales contradicciones. Y no obstante, por ejemplo, entre los testigos que fueron escuchados, habían contradicciones, se instó un careo entre ellos y no llegó. Uno de los testigos ya no quiso llegar. Careos, figura establecida a partir del artículo 250 del Código Procesal Penal. El careo podrá ordenarse entre dos o más personas que hayan declarado en el proceso cuando sus declaraciones discrepen sobre hechos o circunstancias de importancia. Al careo con el imputado podrá asistir su defensor. Entonces, esos son los careos. Enfrentémoslos, vamos a ver. Pero uno de los testigos no llegó. 250, Jonathan. 250. 200. A partir del artículo 250 está la figura de los careos. Entonces, hubieron contradicciones, pero no se pudieron aclarar. Y si hay contradicciones entre dos testigos, podría ser de que dependiendo del grado de contradicción o del punto en el que se estén contradiciendo, ¿podría eso generar alguna duda razonable en los jueces jóvenes? Sí. ¿Sí o no? Sí, licenciado. Sí, y deberían de absolver. Utilizar el indubio pro reo. Absolver, exactamente. La duda favorece al reo. Aquí sí, ese principio aquí sí se utiliza. En etapas anteriores, los abogados lo alegan, pero técnicamente no lo hagan. Porque, primero, en una declaración de sindicado, estamos ante una presunción de que la persona haya podido participar o cometido el hecho que se le atribuye. En una etapa intermedia, estamos ante una probabilidad en que la persona haya podido cometer o haber participado en el hecho que se le imputa. Ante posibilidades o probabilidades, cuando no estamos hablando de que se deba de tener una certeza, el principio indubio pro reo no opera, jóvenes. Y que ustedes le quieran ir a decir al juez, pero aquí opera, se hace para rellenar uno el argumento que le va a dar al juzgador, pero técnicamente no es adecuado porque ese principio es aplicable aquí. Porque es aquí en donde se debe de generar a través de unas buenas conclusiones que uno presente esa duda razonable. Ahora bien, jóvenes, esto es otro pan para su matate. Las conclusiones, patojos, esas sí las puede preparar uno en la casa antes. Porque ustedes ya tienen todo el material para concluir, pero no van a ir a leer, ¿va? Ustedes van a preparar, voy a hablar sobre esto, voy a hablar sobre esta otra contradicción, porque ustedes, a mi criterio, particularmente, patojos, ese es el momento en el que el abogado brilla. Aparte del buen trabajo que pudo haber hecho en los interrogatorios, ahí es el momento en el que el abogado brilla, el abogado fiscal o el abogado defensor. ¿Va? Porque no se trata, jóvenes, solo de, y se los digo por experiencia propia,
de ir a leer y decir, miren, y como el MP pues entiende, a veces ellos tienen mucho trabajo, pero tampoco los procesos penales son orales. Entonces, no se trata solo de que voy a leer mis conclusiones. No. Miren pues, jóvenes, en la medida en lo que ustedes sean elocuentes, en lo que ustedes sean lógicos, en lo que ustedes sean ordenados en sus argumentos y estén convencidos del caso que tienen, ustedes van a poderle vender esa idea al juez, porque eso es lo que nosotros hacemos de este lado, jóvenes. Venderle al juez una idea. Pero no es, yo tengo, miren, yo tengo aquí, porque es que aquí hay contradicciones entre estos testigos que presentan el MP tiene solo 2, y al desbaratar esas declaraciones yo ya lo tengo todo. Pero si lo voy a decir, si lo voy a ir a decir como que, mire señor juez, dice que aquí encuentro estas declaraciones y todo, y sin despegar la vista de mi texto, y no soy capaz de mirar a los ojos a los jueces, porque hasta eso tiene que ver, jóvenes. No está haciendo uno su trabajo de una manera adecuada, de una buena forma, de una manera adecuada, joven, de la mejor forma posible. Es decir, acá somos actores, jóvenes. Cada uno de ustedes en esas audiencias van a desempeñar un rol. Entonces, ¿quiénes son los ganadores de los Óscares de la Academia del Cine? Los mejores actores. Aquellas personas que son capaces de llorar cuando el día anterior tuvieron la mayor felicidad de sus vidas, que nació su hijo probablemente. ¿Ah? O de sentirse felices cuando el día anterior perdieron a sus padres. Eso es muy importante aquí, créanlo, ¿no? El que ustedes puedan porque esas son habilidades, jóvenes. Esas son habilidades, esas no nos las enseñan en la facultad. Son habilidades que ustedes deben desarrollar. La forma en la que yo les hablo, por ejemplo acá, utilizo mis manos para expresarme, lo hago de manera similar en las audiencias, viendo a los ojos a los jueces. Me tomo mi tiempo para expresarme. Si necesito mostrarme confundido, lo hago. Pero no. Fíjese que, señor juez, que no. Ya me recordé. En el medio de investigación tal podemos ubicar esto, elocuencia. Y eso es lo que se debe de involucrar al momento en el que el abogado presenta sus conclusiones al juez, siempre recordándoles a ellos, jóvenes, de que se está juzgando a un padre de familia, a una madre de familia, a un hijo, a un hermano, a un sobrino, a un primo, a un ser humano. Cuando uno es abogado defensor, cuando van a hacerlo de parte del Ministerio Público, pues no se les va a arrancar la palabra de sindicado, procesado, acusado de la boca. Pero este es un aspecto práctico que yo se los pongo también ahí, como el de las preguntas, porque como les digo, patojos, no es todo lo académico. Sí tenemos que conocer las reglas que están aquí establecidas. Sí las tenemos que conocer y recordarlas y tenerlas siempre presentes, sí. Pero igual de importante es que ustedes sepan cómo conducirse en una audiencia. Y en la medida en la que, como les digo, ustedes sean ordenados, sean contestes, sean lógicos, razonables y presenten cuestiones en sus argumentos, en los argumentos que conforman sus conclusiones, presenten situaciones
presenten situaciones que efectivamente son reales, pero ustedes no la saben expresar, no saben clavar esa idea en la mente del juez, entonces la persona que les encomendó que confíen en ustedes va a estar perdida. Son ustedes los que deben de saber articular, patojos, y eso es algo muy importante. Por aquí Brian me hizo una pregunta y me dice, hay abogados que leen sus conclusiones, ¿no hay problema con eso? Sí hay problema con eso. El artículo 362 del Código Procesal Penal establece el principio de oralidad y ese opera para todos los sujetos procesales. Entonces, ¿qué quiere decir? Es lo que yo les mencionaba hace un rato. Es que no puede venir el abogado y ponerse a leer, porque en primer lugar no va a estar haciendo un trabajo integral. No va a estar haciendo ese show, si ustedes lo quieren ver así, que le va a favorecer a la persona que confía en uno. ¿Ah? O sea, si está leyendo, no puede estarle viendo los ojos al juez. Si está leyendo, no puede estar meneando las manos, pero el juez lo que se va a poner a hacer es a hacer circulitos ahí en una hoja, se va a poner a dibujar, no le va a poner atención a uno. Tiene que provocar que el juez no pierda, no quiera perder la atención de lo que uno les está diciendo. Bajo. Lo que uno tiene que generar. El argumento de uno debe ser interesante. O a ver, su teléfono. Correcto, Brian. Eso es lo que hacen. Hay quienes, pues ya es falta de respeto también para el usuario, para todos, porque a uno le piden que le quite sonido a su teléfono y que no lo saque. Ellos son los primeros que se ponen a verlo. Entonces, claro, entonces miren, pues, patojos, esta es una parte muy importante y como les digo, acá en la discusión final, en la clausura, es donde presentamos las conclusiones del caso. Es decir, ¿qué fue lo que aquí tiene un límite de tiempo para hablar? Ahí es donde nos vamos nosotros al artículo 198 de la ley del organismo judicial. 198 de la ley del organismo judicial. Esa es muy buena pregunta, Yesenia. Muy buena pregunta. No tienen tiempo para hablar, no hay un límite establecido para hablar. Eso sí, lo que uno tiene que estar diciendo, porque miren, jóvenes, yo he estado en audiencias en donde los abogados, colegas se ponen a decir al juez, es que yo le ruego, señor juez, por lo que usted más quiera. No, hombre, si es que son argumentos y debates técnicos. No va a ir uno a implorarle por... No, son argumentos técnicos. O sea, lo que uno tiene que estar diciendo tiene que tener relación con lo que se trató ahí en el proceso, en el debate. Entonces, el artículo 198 de la ley del organismo judicial dice: derechos de los abogados. Por eso es que las audiencias duran hasta 8 horas exactamente, Amílcar, o más. Estaban audiencias kilométricas. Los tribunales y jueces dejarán a los abogados en la justa libertad que deben tener para sostener por escrito y de palabra los derechos de sus clientes. Los abogados deben proceder con arreglo a las leyes y con el respeto debido a los tribunales y autoridades. Serán citados por estas con el decoro correspondiente y no se les interrumpirá ni desconcentrará cuando hablen en estrados, ni se coartará directa ni indirectamente el libre desempeño de su alta investidura, e igual trato deberán darle las autoridades, funcionarios, empleados de la administración pública de cualquier jerarquía. Los tribunales darán a los abogados el trato respetuoso inherente a su investidura. Así es que, como ustedes pueden ver, patojos y patojas, el ser abogado, aunque hay muchos colegas que por sus actuaciones denigran la profesión, voluntaria e involuntariamente pasa, realmente ser abogado, la ley a uno le reconoce un espacio muy importante dentro de
del desarrollo del curso de cualquier juicio que sea, cualquier proceso, jóvenes. O sea, le deben de dar el tiempo necesario a uno. Eso sí, patojos, coloquialmente hablando, no se tiene que poner a hablar babosadas uno, no hombre. O sea, si ustedes van a preparar conclusiones, el juicio fue muy largo y las con ustedes, en esta última que yo le estaba contando a los agentes de policía, yo ya me llevé 40 minutos hablando, presentando mis conclusiones. 40 minutos, jóvenes. Creí que me iba a hacer menos, pero no, 40 minutos. Y así como yo escuché a todos, también, o lo tienen que escuchar a uno. Si no les interesa, pues bueno, les va a costar más. Si me resuelven favorable y al final de cuentas les toca que irse a la apelación. Pero bueno, yo ya hice mi trabajo, para todos y para todas. Bueno, ya se nos fue un poquito más el tiempo de lo debido. ¿Tienen ustedes alguna duda, pregunta o inquietud, mis estimados y estimadas estudiantes? Si no, pues nos vemos el día de mañana a las 17:30 horas. Ser abogado penalista se requiere de carisma, se requiere de ángel, se requiere de muchas habilidades y destrezas. Algunas las podemos cultivar, otras nuestro creador pues fue bondadoso con nosotros y nos las da, pero de igual manera el ser humano viendo aprende, jóvenes. Así es como nosotros aprendemos, viendo. Si ustedes ven en algún momento que determinada conducta o actitud de cierto abogado es muy favorable practicarla por el hecho de que, pues efectivamente les puede servir también a ustedes, imítenla, pero traten de imitarla bien, ¿va? Traten de imitarla bien. Una vez, ahorita le voy a dar la palabra, Edwin, hace poco fui a un juzgado aquí. Ahorita le voy a dar la palabra, Edwin, no se preocupe, solo téngame levantada la mano ahí. Fui a un juzgado ahí y miren, jóvenes, yo fui auxiliar judicial también, hombre. Pero cuando a uno le cansa ya lo que uno hace, hay que buscar otra cosa que realmente lo llene a uno y no llegar enojado a trabajar, ¿va? Y la persona me quería dar una lección de cómo yo tenía que pedir las cosas para que accedieran a lo que ellos me querían dar. Pues yo solo la dejé hablar. Le dije, mire compañera, le dije, es que yo realmente no quiero autorización judicial para que mi clienta salga. Yo lo que quiero es que le quiten el arraigo, porque el arraigo como figura, ya la Corte de Constitucionalidad dijo en más de 26 sentencias que mientras la persona no esté ligada a proceso no se le puede dar. En primer lugar. En segundo lugar, el arraigo según el decreto 15-71 tiene una duración de 1 año y no más. Entonces después transcurrido el año tienen que dejarlo sin efecto sin que uno esté instando que lo dejen sin efecto. Y como que le molestó que yo le haya dicho eso y yo siento de que me quiso haber tal vez, no sé, dado una clase de cómo es que se hacían las cosas. Me parecía difícil creer, ¿va? Porque como que yo no supiera qué es lo que es dar clases, ¿va, jóvenes? Pero me quiso haber dado una clase y le escuché y le dije, mire, ¿sabe qué? Solo hágame un favor, notifíquenme esto, porque eso ya fue hace más de un mes. Realmente yo no quiero autorización para que ya salga, yo creo que le levanten el arraigo, le dije. Así yo presento mi recurso de reposición, licenciada, compañerita, le dije, porque en realidad no le voy a estar dando tantas vueltas yo a esto. Lo que yo les quiero decir es que a veces uno llega con muy buena actitud a los lugares y parece uno que en lugar de estar entrando al organismo judicial, está entrando al IX, por ejemplo, que lamentablemente el IX pues tiene muy mala fama en ese sentido también, más jóvenes, como que lo reciben de mañana, a buena hora en la mañana ya enojados, y no debería de ser así. Si a nosotros no nos gusta lo que estamos haciendo, pues salgamos de nuestra zona de confort y ubiquémonos en otra cosa, que sí nos llene, que sí nos guste, en donde podamos prestar o brindar un servicio adecuado. Dígame, Edwin. Sí, gracias, licenciado. Disculpe, tenía una duda con respecto a cuando habló de la comparecencia de los testigos o los peritos, y tenía la duda si estos en algún momento faltan a esa audiencia
¿esta se suspende o el juez toma otra actitud sobre esto? No, la audiencia regularmente la suspenden. Ah, ok. Hay que recordar, mira pues, aquí lo que se trata de establecer es la verdad histórica de los hechos, ¿verdad? Y digamos, cuando uno hace bien su trabajo desde adentro del juzgado, yo cuando era oficial, cuando mandaba una citación desde la primera citación, porque realmente son mentiras eso de que la ley dice que las personas tienen que ser citadas 3 veces y que si no las mandan, eso no es cierto. El artículo 207 del Código Procesal Penal establece la obligación establece lo relacionado al deber de concurrir a prestar declaración. Nosotros, si nos citan, estamos obligados a ir, jóvenes, porque nos arriesgamos a que nos manden a traer. Pero todo esto se podría dar de una manera muy eficaz y más, de una forma más fluida, si desde adentro del organismo judicial se hace bien el trabajo. ¿Cómo era? Yo no estoy diciendo que esa es la mejor forma de hacerlo, pero yo así lo hacía. Desde la primera citación que se le enviaba a la persona, yo le ponía ahí en los oficios, se le hace de su conocimiento que conforme el artículo 207 del Código Procesal Penal, como testigo, ¿verdad? Usted tiene la obligación de comparecer a declarar a esta judicatura. De lo contrario, acorde a lo establecido en los artículos 178 de la Ley del Organismo Judicial, 173 del Código Procesal Civil y Mercantil y 173 del Código Procesal Penal, perdón, su comparecencia, eso es un apremio, su comparecencia injustificada a la audiencia a la que se le está citando provocará su conducción por la fuerza pública. Si a la segunda, a la audiencia para la que se le estaba citando, la persona no comparece, pero ahí está la citación cumplimentada. Cumplimentada quiere decir que la persona que hizo esa citación está informando de que citó a la persona que se le estaba citando. Y ahí está diciendo que sí, se le entregó citación personal. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se suspende la audiencia, se señala una nueva, pero ya ordenándose la conducción de la persona. Y la conducción que implica que ahí van a ir un par de policías en motocicleta o un par de agentes en una patrulla y van a ir a traer a la persona a su casa o a su lugar de trabajo, la van a subir a la patrulla y la van a llevar ahí al juzgado. Y va a tener que prestar, y va a tener que sentarse a prestar declaración. Es decir, estaríamos hablando de una segunda audiencia cuando máximo. Porque los apremios deben de ir desde la primera citación que se le hace a la persona. ¿Estamos claros ahí, Edwin? Sí, Lick, muchas gracias. Bueno, ahí estamos. Mañana a las 5:30 para todos. Gracias por el favor de su atención. Los saludo mañana. Que tengan buen descanso. Feliz noche. Feliz Buenas noche. noches, Lick. Licenciado. Feliz noche.